cuando uno va a corregir una revista es que está en el backstage, está en la cocina del proyecto. Ve exactamente cómo se va gestando eso que después va a ser un producto que salga al mes o a la semana o a los 2 meses de que uno estuvo allí, ¿no? Puede pasar que cuando estamos corrigiendo haya una de las periodistas desgrabando una nota, desgrabando una entrevista, que el editor esté pensando cuáles son las mejores preguntas para hacerle un entrevistado y nos haga partícipe de eso, que la diseñadora esté eligiendo las mejores fotos para ilustrar una nota y también nos pregunte nuestra opinión, porque se arma esto, se arma un trabajo en equipo donde todos estamos opinando desde nuestro lugar, con más o menos autoridad. Obviamente, yo he trabajado durante muchos años en las revistas donde trabajé, en una trabajé 15 años, en otra 8, en otra casi 10. Entonces uno ya sabe un poco de todo, aunque se dedica, por supuesto, a su oficio y en mi caso a la corrección. Algo que les quiero contar es qué disponibilidad tiene que tener uno para corregir, cuando uno va a corregir una revista. Y lo que pensaba también, cuando pensaba en esta charla, es que creo que esta charla es casi aspiracional, porque en este momento, lamentablemente, la cuarentena nos tiene encerrados y no podemos ir a corregir a ningún lugar. Las correcciones de revistas se están haciendo a través del trabajo remoto, como home office. Entonces me parece más aspiracional que nunca esta charla, para cuando volvamos a salir, para cuando volvamos a esta nueva normalidad y podamos volver a encontrarnos con ese montón de gente con los que estuvimos codo a codo trabajando en un lugar físico determinado. Yo aspiro a eso, por lo menos, porque, vuelvo a decirles, me parece muy enriquecedor. Las revistas tienen días de cierre, lo que se llaman los cierres. Si uno trabaja en una revista semanal, esa revista va a tener un cierre un día determinado de la semana. El día, en general, lo pone la persona, el editor o la revista, y pregunta si nosotros tenemos disponibilidad para ir ese día. En general, si nosotros trabajamos freelance, es bastante probable que podamos disponer de un día a la semana para corregir una revista que cierra en una semana. Yo trabajé muchos años en una revista que salía con los diarios del interior, era como la viva de Clarín, pero de los diarios del interior, y se corregía en un día, desde la mañana hasta últimas horas de la tarde. Y siempre era el mismo día de la semana. Las revistas que son mensuales tienen 3 cierres semanales, pueden llegar a tener 4. Eso implica que tenemos que disponer de un día por semana durante el mes para ir a hacer esos cierres. Las revistas que son bimestrales, que salen cada 2 meses, se trabajan en general durante 20 días. Se hace como un trabajo corrido durante 20 días del mes, y eso después da el tiempo para que el material que se termina en esos 20 días pueda llegar a tiempo a la imprenta y salir a los 2 meses. O sea que la modalidad es distinta en función de la periodicidad con la que sale la publicación. Pero ustedes, si van a dedicarse a esto, bueno, claramente va a haber un día o un día por semana que van a tener que tener disponibles. Puede suceder que ese día cambie. ¿Por qué? Porque con el tema de los feriados, que cada vez son más, nosotros tenemos que mandar a imprenta el trabajo, y si hay feriados, la imprenta va a pedir que adelantemos la entrega. Entonces siempre hay que tener cierta flexibilidad de saber que si en una revista mi cierre es el miércoles, puede que yo tenga que ir una semana donde hay feriados el martes, y tener esa disponibilidad para hacerlo. Porque si no, las imprentas no llegan a tener todo listo, y en una revista que sale con los diarios del domingo, olvídense de que haya una posibilidad de retraso. O sea, ahí no hay manera de que se retrase la salida de la revista. Esto puede pasar con una revista que no sale con un diario el fin de semana, pero definitivamente no puede pasar con una revista que sale con los diarios. Horario de trabajo, y este es un tema más interesante.
Uno sabe a qué hora entra, nunca, nunca sabe a qué hora sale. La cantidad de imprevistos que pueden surgir cuando uno está corrigiendo en una revista son de lo más variopintos, diversos, algunos muy divertidos, otros no tanto. Y yo comparo esto con mi trabajo como corrector en casa, lo que me puede pasar a mí cuando estoy corrigiendo un libro, cuando estoy corrigiendo cualquier material en mi casa como imprevisto, es que se me corte la luz y no pueda seguir trabajando si no tengo una laptop cargada con batería. Ahora, en una revista los imprevistos son múltiples. Y esto es algo que a mí me parece interesante que suceda, porque también nos da una flexibilidad para trabajar y una capacidad de adaptarnos a circunstancias diferentes a las del cotidiano, que me parece que también son enriquecedoras para nuestro oficio. O sea, poder tener la flexibilidad de decir, no depende de mí, no son cosas que dependen de mí, pero suceden y yo tengo que adaptarme y hacer lo mejor posible en esa circunstancia. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos como a modo ilustrativo. Hay una tapa de una revista que sale con una ilustración y el ilustrador llama para decir que se quedó sin internet, sin luz, que la ilustración está dentro de la computadora, que no la bajó un pendrive ni a ningún dispositivo externo y que no tiene ilustración para mandar, la ilustración de tapa, en una revista semanal, que cierra ese día. ¿Qué puede pasar? Que el ilustrador se ponga a hacer una ilustración contrarreloj y trate de mandarla de alguna manera, en una moto, en un taxi, en lo que sea, que venga en bicicleta a traerla, o que nos diga, lamentablemente no llego, y recurramos a un banco de imágenes, o sea, hoy los recursos son enormes para reemplazar, pero es una pena que eso suceda y puede suceder. Otra cosa, se cae un aviso. Ustedes saben que las revistas viven gracias a los avisos, no gracias a las ventas. Ninguna revista o casi ninguna se mantiene con las ventas, se mantienen gracias a los avisos, con lo cual los avisos son sagrados. Se nos cae un aviso a último momento. Hay que salir a inventar una nota, alargar una nota a una página, porque les cuento, las revistas no tienen cualquier número de páginas, las revistas tienen pliegos que son múltiplos de 16. Yo puedo tener una revista de 16 páginas, de 32, de 48 y así siguiendo. Pero si se me cae un aviso, yo no puedo decir, la revista sale con una página menos, porque por un tema de impresión se imprime en ese número de pliegos. ¿Qué hago? Extiendo una nota, le pongo más fotos, saco un mini repo o una mini nota sobre alguien. Puede que haya notas en parrilla. Notas en parrilla son notas que están guardadas, archivadas, que siempre y cuando no sean muy coyunturales y no respondan a una situación o a una circunstancia, digamos, muy de momento, siempre están a tiro para que uno las pueda agarrar y suplir ese problema de se cayó un aviso. Se puede caer 3 avisos. Y ahí hay que disfrazarse de algo, porque esto puede suceder a último momento y sacar 3 páginas de la galera, ¿sí? Entonces, imprevistos millones, se puede cortar la luz. A nosotras nos ha pasado, trabajando en alguna revista, cortes de luz de 4 horas. Cortes de luz de 4 horas son 4 horas más que nos quedamos ese día. Y a las 7 que nos íbamos, bueno, 11 de la noche con suerte nos estaremos yendo. Yo he llegado a trabajar hasta las 3 o 4 de la mañana, en algunos casos, por imprevistos o no. Nunca me voy a olvidar de una directora de una de las revistas donde trabajé. Cuando uno trabaja en revistas, en general, hay una pared que puede tener o un corcho o una base de metal, y ahí se van poniendo todas las páginas de la revista, si es un corcho con chinches, y si es una placa de metal, se van a ir poniendo con imanes. Se despliega la revista en su totalidad. Y siempre me acuerdo que terminábamos a las 10 de la noche, por ejemplo, y llegaba la directora, se sentaba, miraba todo el panorama enorme que iba a ser la revista impresa, y decía, este título no grita.
Nosotros decíamos, perdón, no grita, este título no tiene fuerza, chicas, busquemos un título que grite. Y así estábamos una hora y media, encontrando el título que gritara. Y no me voy a olvidar nunca de una de las chicas que una vez me miró y me dijo, yo no sé si estos títulos gritan, pero lo que van a gritar mis hijos cuando yo llegue a mi casa a las 2 de la mañana va a ser inaudito. Y es así, a veces son las 2 de la mañana y estamos buscando el título que grita, y estamos buscando la mejor manera de reordenar estas páginas para que queden lo más lucidas posibles. Entonces, va a haber imprevistos y la hora de cierre, la hora de irnos, puede ser, digamos, muy distinta a la que esperábamos. Cuando uno tiene un cierre en 3 partes, es decir, tiene 3 cierres en un mes, ante un imprevisto uno puede patear notas para otro cierre, pero tampoco puede patear tantas notas, porque si no se va a amontonar mucho trabajo en alguno de los cierres, y esto también va a complicar el tema de la imprenta y la cantidad de material que mandamos. Entonces, obviamente tenemos mucho más aire cuando estamos trabajando en una revista de 3 cierres por mes, porque podemos, sí, mandar algo para el cierre siguiente. Bueno, estas son las cuestiones de horarios y de disponibilidades que tenemos que tener. Un día a la semana, si trabajamos en varias revistas, saber que vamos a tener varios días en los que tenemos que estar disponibles, y disponibilidad horaria, les diría que ese día, olvídense de tener una hora, porque pueden pasar muchas cosas. En cuanto a esto que les hablaba de lo aspiracional de volver a trabajar a un lugar, las revistas no solo son maravillosas porque nos permiten conectarnos con gente, y no solo por eso está bueno que sea un trabajo presencial, sino porque en la revista es fundamental que la última lectura que hagamos, la hagamos en papel, ¿sí? Hay muchas revistas que usan una modalidad virtual, donde primero se corrige en Word, después se corrige en PDF, y esos PDFs van y vienen, ¿sí?, del corrector al diseñador, que va pasando las correcciones. A veces este proceso es bastante tedioso, pero como yo no tengo la oportunidad de verlo en papel, porque estoy trabajando remotamente, tengo que asegurarme de que en ese PDF no ha quedado ningún error. Y puede suceder que en un primer PDF haya varios errores que generalmente tienen que ver con lo ortotipográfico, pero que la diseñadora, después de un día eterno de cierre, se le pase algún error, alguna corrección, y entonces el ida y vuelta se hace bastante tedioso. El tema de corregir en modalidad presencial tiene que ver con esto, tiene que ver con que la última corrección se hace sobre papel. ¿Cómo son las correcciones anteriores? Eso lo pueden definir ustedes. En mi caso, yo después de casi 30 años, como dijo Gladys, porque empecé muy chiquita, aprendí a usar los programas de diseño. Autodidacta total. Me sentaba al lado de los diseñadores y veía cómo trabajaban. Nunca tomé un curso de InDesign, ni de Quark, ni de InCopy. Pero la verdad es que después de muchos años está buenísimo aprenderlo. Y si en este momento están con la cuarentena y con ganas de animarse a algo nuevo, y la corrección de revistas es una posibilidad para ustedes, estaría buenísimo que aprendieran a usar alguno de los programas de diseño. ¿Por qué? Porque esto facilita muchísimo el trabajo de la diseñadora. Porque yo la libero a ella del tema de tener que estar imprimiéndome cada vez que se hace una corrección la totalidad de la revista. Además del ahorro de papel, que no está nada mal en los tiempos que corren, de imprimir varias veces algo. La primera corrección, lo ideal es que sea en Word. ¿Por qué? Porque yo tengo la libertad absoluta de tocar ese texto, de alargarlo, de moverme con muchísima más libertad, y no tengo la limitación de la nota diseñada, donde no voy a poder meter toda la mano que quiera, porque ahí la diseñadora ya fijó determinada estructura para esa página. Entonces, yo les recomendaría que la primera corrección siempre sea en Word.
para que yo me pueda mover tranquila con hacer todas las correcciones que le quiera hacer al texto, que a veces no son muchas, pero otras sí lo son. Entonces, poderme mover con esa libertad. Eso se hace en casa. En general nos mandan, las revistas nos mandan los archivos en Word, se mandan los archivos en Word, y la diseñadora ya nos espera el día del cierre con el material ya impreso, ¿sí? Se corrige sobre ese material impreso, y si, en este caso yo, la correctora, sabe manejar el programa, yo misma voy a pasar esas correcciones y voy a dar por cerrada la nota. Obviamente la diseñadora la verá para ver un tema de fotos, de colores, de imagen, de que esté todo bien, pero la nota pasa por mis manos. Ella no tiene que hacer ningún trabajo y puede seguirse dedicando a hacer otras tareas que tenga que hacer. En el caso de que no manejemos los programas de diseño, lo que hacemos es, llegamos al día del cierre, nos imprimen todo eso, vamos a corregir la revista, la diseñadora va a pasar las correcciones, nos va a volver a sacar un printer para que lo leamos, pero como les digo, la verdad que está buenísimo poder aprender a usar estos programas, son muy sencillos, ante cualquier duda o ante algo que nos supere, digamos, tenemos a la diseñadora al lado que nos va a asistir siempre, pero está bueno, por esto que les digo, uno trabaja con más libertad y le da más libertad también al otro para que se ocupe de otras cuestiones que tiene entre manos en ese momento. Me gustaría contarles algo de por qué, les voy a mostrar, voy a compartir una imagen. Esto de, yo les decía recién que el papel es como el corazón del cuento de Edgar Allan Poe, es delator. El papel es delator como nada. O sea, en Word uno mira un montón de cosas, pero es cierto que ese Word no refleja el producto que yo voy a tener que entregar o que se va a tener que entregar. Porque ese Word es simplemente un texto que después va a diseño y allí intervienen otro montón de factores, en general, como les decía, ortotipográficos, pero que no son menores. Entonces, está buenísimo poder leer en papel, más allá de que una buena corrección en Word nos asegura una segunda corrección con muy pocos errores, ya en la fase de texto diseñado. Yo les muestro, por ejemplo, algunas páginas que me gustaría que vieran. A ver. Por ejemplo, una página como esta. ¿La ven? Bueno, yo tengo, esta es una agenda con 31 días, ¿sí? Si yo estoy trabajando en pantalla, es muy poco probable que yo pueda ver toda esta página en la pantalla a un tamaño de letra que me permita leer y distinguir bien lo que estoy leyendo. Entonces, es muy probable que yo vaya enfocando la lupa en los distintos recuadritos, y también es probable que me saltee algunos de esos recuadritos. Si yo no voy después a una lectura en papel, me pierdo esta visión integral de la página, que es fundamental. Y es fundamental también, a veces se imprime a color y a veces se imprime en blanco y negro. En general, al corrector se le imprime en blanco y negro. Pero en el caso de que alguna página amerite ser impresa en color, también es importante para esto, para ver cómo están, si se mantienen los colores, digamos, esto nos da una visión integral, que la visión en pantalla con la lupa que se va arrimando a cada texto no nos va a dar. A esto voy con la importancia del papel. Les muestro otra. Bueno, esta es parecida. Esta es parecida, pero ven que tienen muchos textitos y que el papel es lo que me va a dar esa visión integral de eso. También en notas como estas, que no es una agenda precisamente, pero ven que tengo varios textos por página,
varios textos por página, y al ir enfocando con el zoom, es probable que alguno me lo saltee. Esto no me va a pasar si yo corrijo, si hago esa última corrección en papel. Bueno, me voy a ir de acá, y me vuelvo acá. Esperen que... A ver. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, me gustaría contarles ahora con quién trabaja uno en una revista. ¿Cuál es el equipo que en general con el que uno se encuentra en una revista? Esto puede variar, pero en general hay una directora. La directora es quien fija la línea editorial que va a tener esa revista, es decir, cuál es el enfoque que va a tener, a quién va a estar dirigido, línea editorial. Después va a haber una jefa de redacción, una editora, redactoras, una diseñadora gráfica, la correctora, y en algunos casos también, obviamente, hay gente de publicidad y marketing, pero la relación que nosotros tenemos con ellos es mínima. ¿Con quién tiene más relación un corrector? Yo le diría que fundamentalmente con la editora de la revista y con la diseñadora gráfica. ¿De qué cosas hablamos con los editores? A mí me pasó que en general, las revistas en las que yo tuve la posibilidad de corregir, tuve la posibilidad de trabajar, perdón, de corregir, siempre tuvieron ciertas temáticas específicas, ¿no? Una revista donde trabajé 15 años y terminé de trabajar el año pasado porque lamentablemente pasó a online, o sea que cambió de plataforma. Tenía muchas notas de psicología, filosofía, religión, espiritualidad, como cosas, digamos, disciplinas muy puntuales, y yo siempre pensaba que una de las tareas del corrector es ponerse en el lugar del lector y ver si ese texto al que el lector se está aproximando se comprende. Para mí esto es básico. Muchas veces cuando una revista tiene colaboradores que son especialistas en disciplinas con una terminología específica o a veces con conceptos que no son accesibles para todo el mundo, al editor se le puede escapar hacer lo que yo llamo una bajada a tierra. Las notas hay que bajarlas a tierra. Cuando uno trabaja en una revista académica, si no es una revista de nicho, si no está hecha para profesionales especializados, uno tiene que pensar en el lector común, que es cualquier señor o señora que va a comprar esa revista porque le interesa la temática, pero que no es un especialista. Entonces, ¿qué pasa en notas de filosofía, de religiones comparadas, de psicología, ¿sí? Uno tiene que sentarse frente a ese texto y sentir que el lector lo va a entender. El lector común, el lector que compra una revista, le interesa la temática, pero no es especialista. Y en ese caso, ¿cuánta libertad tiene el corrector para intervenir esos textos? Yo les diría que lo mejor siempre es hablar con el editor. Muchas veces la dificultad de un texto no radica tanto en lo conceptual, sino en cómo está expresado ese concepto. Muchas veces cambiando la estructura de una oración o cambiando la estructura de un párrafo, sin siquiera meternos, les diría, ni con el léxico, ni con la elección de palabras, simplemente cambiando la manera de decirlo, ese concepto se clarifica. ¿Qué hago? Me siento con la editora y le planteo mi impresión de que ese texto es demasiado críptico o hermético o difícil de comprender. La editora misma puede decirme, prefiero hablarlo con el autor. ¿Por qué? Porque hay autores que son muy celosos de sus textos. Y entonces es mejor no crear ningún tipo de conflicto, con lo cual lo mejor es que la editora, que es la que ha encargado esta nota y que es la que ha hablado con los autores, que a veces son columnistas de las revistas, con lo cual tienen una sección fija todos los meses, y hay una relación, digamos, muy cercana con ellos,
lo mejor es que la editora tome la decisión de decir, mira, lo voy a hablar con el autor, voy a ver si tenemos, digamos, vía libre para nosotros meter mano, formular esto, o si él prefiere modificar la versión y bajarla un poco más a tierra. A veces la editora nos va a decir, adelante con los cambios, sentite libre, yo sé que al autor no le va a molestar en absoluto, y evidentemente, siempre y cuando nosotros no cambiemos conceptualmente lo que ese autor quiso decir, ni le quitemos rigurosidad, porque no estoy hablando de achatar los textos, no estoy hablando de facilitarlos a niveles de caer en algo muy simplista. Digo simplemente que sea comprensible, ¿sí? Que la persona que lo lee, que no es un especialista, pueda disfrutar de ese texto, que al fin y al cabo es el objetivo de la revista. Esa revista lo que quiere es que sus lectores sean fieles lectores de ese producto porque disfrutan, ¿sí? Y porque lo pasan bien leyéndolo. Las revistas suelen ser, salvo como les dije, las académicas o las que son muy de nicho, suelen ser de amplia difusión, con lo cual tenemos que tener cuidado de no caer en esto de que el lector se sienta como, a ver, ¿cómo les diría? Que pueda sentir que, uy, no entiendo esto, ¿no? Digamos que no lo pongamos en la situación incómoda de sentir que algo está por encima de sus posibilidades cuando está comprando una revista de divulgación, digamos, amplia. Esto pasa también, les cuento, yo por suerte he tenido la posibilidad de trabajar en un montón de rubros de revistas, ¿no? Esto que les contaba recién, en general estaba todo en la misma revista, que es una revista femenina, pero con un enfoque muy centrado en la espiritualidad, no en la religión, pero sí en la espiritualidad, en la filosofía, en temas que tienen que ver con vínculos, entonces con la psicología. Entonces ya ahí, en esa revista había material para entretenerse con respecto a esto, ¿no? A ver, a este desafío de volver a los textos comprensibles. Pero esto también pasa en revistas, por ejemplo, de decoración. Yo trabajé mucho en revistas de decoración, y lo que pasa allí es que son revistas que, si bien tienen un público de arquitectos y decoradores que son especialistas, también los compra un montón de gente, porque son un producto muy aspiracional. Es, bueno, ¿cómo me gustaría que fuera mi living? ¿Qué tengo ganas de poner en mi casa? ¿De dónde puedo sacar ideas para reformar el cuarto de los chicos? Etcétera, etcétera. Producto aspiracional, si lo hay, las revistas de decoración. Y está buenísimo que sea así, pero también está buenísimo que ese público, que no es ni arquitectos, ni decoradores, ni diseñadores de interiores, puedan entender ese material. Nos puede pasar de nuevo, digo, esto de que a veces los textos lleguen al corrector sin esa bajada a tierra. Igual ustedes saben que a veces, digamos, hay una delgada línea entre el trabajo del editor y del corrector. Esto daría para una charla extensísima, pero bueno, muchas veces son como tareas que se superponen, ¿no? ¿Dónde termina la tarea del editor? ¿Qué es lo que hace el editor? ¿Y cuánto delega en el corrector? A veces el corrector cumple la función del editor. No porque el editor no esté cumpliendo con su tarea, sino porque a lo mejor tiene otro montón de cosas que hacer y delega ciertas cuestiones en el corrector. En una revista de decoración, lo que muchas veces, o sea, no lo que muchas veces, los arquitectos mandan lo que se llaman memorias descriptivas. ¿Qué es una memoria descriptiva? Es la descripción del proyecto o de la obra, desde qué materiales se van a usar, hasta qué tipo de arquitectura, de líneas arquitectónicas, de estilo, de etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me encuentro con una memoria descriptiva, yo no puedo volcar esa memoria descriptiva a una revista como, les pongo ejemplos, Living, Para Ti Decoración, Plan Deco, etcétera. ¿Por qué? Porque es incomprensible para el lector común. Los arquitectos escriben como arquitectos, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es asegurarme de que ese texto también esté bajado a tierra, ¿sí?
consultándolo, sí, con la editora, por supuesto no cambiando absolutamente nada, tratando en lo posible de no sacar ninguna viga para que la casa no se venga abajo. Digo, nosotros nos metemos con el texto con la seguridad de que estamos respetando ese texto, pero también con la intención de volverlo comprensible. Algo parecido pasa en las revistas de jardinería. Yo trabajé muchísimos años y sigo trabajando para la revista Jardín, y allí hay como una mezcla de textos. Hay textos bastante técnicos, escritos por ingenieros agrónomos, hay textos escritos por paisajistas, algunos más técnicos que otros, y después hay muchas casas donde se muestran, también son muy aspiracionales estas revistas, y muy llenas de ideas, y hay casas donde se muestran distintos jardines o campos con sus paisajes, etc. También allí, de vuelta, asegurarnos de que los textos sean accesibles, asegurarnos de que el lector que compra esa revista, que no necesariamente es un paisajista, ni es un jardinero, ni es un ingeniero agrónomo, puedan acceder fácilmente al contenido de los textos. Y en las revistas de jardinería hay otro tema que es para tener en cuenta a la hora de, si nos contrataran para este trabajo, y es que las revistas de jardinería están llenas de nombres botánicos. Ustedes saben que los nombres botánicos tienen una escritura en latín, que es el nombre científico, se escribe el género y la especie, va todo en cursiva, el género va en mayúscula, la especie va en minúscula, y después tienen los nombres vulgares, ¿sí? Los nombres vulgares se escriben en español y en redonda. ¿Qué pasa cuando yo voy a encarar la corrección por primera vez de una revista de jardinería? O una revista de paisajismo o de jardinería. Yo tengo que preguntar sí o sí si hay alguien que ya hizo el trabajo de chequear esos nombres, si esos nombres ya están aprobados, o si yo voy a tener que buscar nombre por nombre, ¿sí?, para verificar que estén escritos correctamente, tanto en latín como en español. Yo cuando empecé a trabajar en jardín, me acuerdo que di por sentado que los nombres no estaban verificados, que no había nadie que había hecho ese trabajo. Y entonces busqué nombre por nombre, pregunté dónde los tenía que buscar y los busqué. Hay fuentes más autorizadas que otras, por ejemplo está la Royal Horticultural Society, que es la Sociedad Real de Horticultura, que es como la fuente más, digamos, autorizada con respecto a los nombres botánicos. Bueno, me tomé ese trabajo y lo hice y está todo bien, pero pude pasar, hace 2 años hice la corrección de un libro de arreglos florales y pregunté si había que chequear los nombres y me dijeron que no, que había una persona contratada que era especialista, era un botánico, y que él iba a hacer la verificación de todos los nombres en latín y en español. Una felicidad gigantesca, enorme. Me pude dedicar a otro montón de cosas y a otro montón de desafíos que planteaba el libro, que no eran esos, que hubieran llevado un montón de tiempo. Si lo tenemos que hacer, adelante, lo hacemos. Preguntemos siempre cuál va a ser el criterio de consulta, o sea, ¿dónde vamos a tener que consultar eso? ¿Qué más? Me gustaría hablarles ahora de el tema de las relaciones, antes de las relaciones. Me voy a detener en otra cosa. Puede suceder, así como antes les dije que hay revistas que tienen columnistas y muchas veces son especialistas bastante conocidos y firmas bastante consagradas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un diario durante casi un año y bueno, allí también hay plumas consagradas, periodistas muy conocidos de enorme trayectoria. Y yo les diría que en esos casos uno siempre tiene que consultar cuánto puede corregir. Y les diría que en estos casos muy puntuales uno tiene que ir al error. Ni siquiera meterse demasiado con la puntuación, con las opciones léxicas, con si hay repeticiones, porque estas repeticiones
pueden ser intencionales y pueden tener, digamos, pueden esconder algo más que no haber encontrado el sinónimo adecuado. Entonces, cuando yo me encuentro con estas plumas, digamos, con estos periodistas de mucha trayectoria, yo tengo que preguntar cuál es la intervención que yo puedo hacer en ese texto. En general, la respuesta va a ser mínima. Errores, erratas. Eso solo. Porque en muchos casos la puntuación, nosotros sabemos que a veces es más laxa, o es más precisa, o es más rigurosa, pero muchas veces forma parte del estilo de un autor. Y en eso no nos vamos a meter. Pero está bueno que lo preguntemos. O sea, cuando a nosotros nos toca, y nos puede tocar, sobre todo trabajando en medios gráficos, encontrarnos con algún autor de mucha trayectoria y de mucho reconocimiento, que incluso puede ser hasta académico de la Academia de Letras, y yo pregunto, por las dudas. Me pasaba los últimos años, trabajando en una de las revistas, con el tema del estilo indirecto y el estilo indirecto, ¿no? Nosotras sabemos que en general usamos uno o el otro. Si vamos a usar el estilo indirecto, usaremos un verbo, 2 puntos y una cita textual. Si no, haremos todos los cambios pertinentes dentro de esa cita para transformarla en estilo indirecto. Yo me encontraba con muchos textos donde había un estilo híbrido, directo híbrido, ¿no? Es decir, estaba entrecomillado algo, pero no venía de un verbo de decir y 2 puntos. Cuando lo fui a plantear a la editora, en ese momento, me dijo, Inés, esto no se toca. Los periodistas ahora son muy proclives a usar el estilo híbrido en cuanto al estilo directo y el estilo indirecto. Es una marca como generacional. Tiene que ver con una, digamos, camada de periodistas, les diría que hoy tienen entre 30 y 40 años, y que escriben con esa marca, y es una marca de estilo. Entonces, más allá de que a nosotros nos parezca que, bueno, no nos parece, esto no está dentro de ninguna normativa, esto no está, digamos, aceptado como tal, pero la idea es marca de estilo, es marca generacional, pertenece a un código y a algo que está absolutamente aceptado desde el uso, no se cuestiona, ¿sí? Pero bueno, yo lo cuestioné en su momento porque dije, ¿cómo es esto del estilo híbrido que no es ni una cosa ni la otra? Si queremos ser muy puristas, la verdad es que nos vamos a encontrar con que esto no está aceptado. Pero por otro lado, sí está aceptado y muy acuñado por el uso y por una determinada generación de periodistas, les diría los más recientes, ¿no? De una generación entre 30 y 40. Bueno, ahora sí me gustaría referirme a... esto tiene que ver más que nada con esto que les decía de las relaciones que uno establece dentro de la revista, que tienen que ver más que nada con lo que yo trabajo con el editor, que son todas estas cuestiones, y lo que trabajo con la diseñadora. ¿Qué puede pasar? Bueno, es un clásico, o sea, el Boca River de las revistas es forma y fondo, es decir, diseño versus texto. Y ahí a veces hay que librar algunas batallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo debo reconocer que en algunas revistas la imagen es preponderante, y les hablo, por ejemplo, de revistas de decoración, donde la fotografía cumple un papel absolutamente protagónico y el texto ocupa un papel claramente secundario. A veces se limita a algunos epígrafes y a un pequeño texto como cuerpo de nota. También en las revistas de jardinería puede haber notas más extensas, pero claramente lo que prima es la fotografía y es la imagen. Pero, digamos, cuando no son esos casos puntuales de revistas que claramente tienen una predilección y tienen un objetivo que tiene que ver con lo fotográfico y con lo visual, vemos cómo es esta negociación, ¿no? Entre lo que yo como corrector quiero tratar de salvaguardar y lo que puede pedirme un diseñador. No me voy a olvidar jamás
era una tapa de una revista de belleza, años A. Y entonces la foto era preciosa, era una chica muy bonita que ocupaba toda la tapa y estaban los títulos en mayúscula. Y entonces viene la diseñadora y me dice, mira, Ine, yo no le voy a poner acento a las mayúsculas porque el acento le cae en el ojo a la modelo. Le digo, córreme la foto, cambiame la modelo, sacame el título y ponelo en otro lado. Las mayúsculas van acentuadas, en tapa, adentro, afuera de tu casa y donde más te guste. No, pero mirá, justo le cae en el ojo y le tapa y entonces arruina. Cambiame la foto, movémela, achicala, no, o sea, no había posibilidad. En ese momento me sentí así como, no, rígida, absolutamente, pero dije, no, esto no se puede claudicar, en esto no. O sea, millones de veces uno hace concesiones. Debo reconocer que la puja diseño y texto a veces se pone brava, pero hay cosas que no se claudican. Ahora, si viene la diseñadora y me dice, Ine, tengo, no sé, un actor, un arquitecto, un filósofo, ¿no? Primer plano, foto por tapa de la revista y quiero citar un textual. Pero, ¿sabes qué? Me encanta este textual. Elegimos este textual, pero me quedan 3 renglones y me tapa mucho la foto. ¿Lo podemos achicar a 2 renglones? Sí, lo podemos achicar a 2 renglones. ¿Podemos hacer que ese textual no sea absolutamente textual y pasarlo a tapa, ¿sí? Con alguna parte dividida? Sí, por supuesto. Eso no es un error, ¿sí? Y en eso sí podemos transar. Digo, hay cosas que son negociables. No es negociable definitivamente el acento en las mayúsculas. Otra vez estábamos haciendo una nota de cocina y la diseñadora me dice, estoy usando una tipografía que está buenísima, pero que las mayúsculas no son lindas. ¿Puedo poner todos los títulos en minúscula? Yo dudé. Debo reconocer que me dio un poquito de cosa. Dije, todos los títulos en minúscula. Era muy linda la tipografía, la verdad que quedaba divina en minúscula. Respiré hondo y dije, bueno, dale, pero por favor que no haya una Suprema la Maryland o unos huevos Benedictín o nada que lleve nombre propio porque vamos a estar en un problema. Pero, si no había nombres propios, accedí a que todo fuera en minúscula. Y estas cosas pasan y uno negocia cosas con los diseñadores. También a veces es, quiero agrandar la foto. ¿Podés achicarme el epígrafe? ¿Podés hacerlo lo más cortito que se pueda? Mi respuesta es, siempre y cuando este epígrafe sea una oración correcta en español, comprensible y gramaticalmente construida, sí. Ahora, si yo lo voy a transformar en un texto de un aviso clasificado, dep, sep, amb, dos, ep, no. Digamos, no telegramas, ¿sí? O sea, sin sacrificar nuestro precioso idioma, podemos hacer la concesión de que algo quede más corto. Cuestiones que uno negocia, cuestiones que uno charla. Me olvidé de algo que les quería contar con respecto a otra cosa que uno encuentra mucho en las revistas y que también, digamos, charla con los editores, y es el tema de las entrevistas. Pieza, les diría, por antonomasia de muchísimas revistas, y cosas que uno tiene que definir de antemano. Uno tiene que definir de antemano con el editor si digamos, el periodista va a tutear o no a esa persona. Porque les puedo asegurar que la cantidad de veces que corrigiendo una entrevista se pasa del vos al usted, y a veces realmente se nos puede pasar. Entonces, tener claro que yo voy a corregir esa nota sabiendo que el periodista tutea al entrevistado o no lo tutea. Esa es una elección propia, pero anotármelo en un papelito para tenerlo muy presente. Cuidar mucho el tema de las rayas de diálogo. Parece una pavada, pero conozco pocos periodistas que usen raya de diálogo
como deben usarla, digamos. En general usan guión y separado de la palabra. Entonces, son cosas que se nos pueden pasar fácilmente. Entonces, son cosas a las que hay que ponerle atención. Parecen cosas menores, pero no lo son. Rayas de diálogo, ¿sí? Bien usadas. Puede suceder que en lugar de raya de diálogo, la diseñadora nos proponga cambiar la tipografía y de esa manera señalar quién está hablando. Es decir, que la pregunta vaya en un estilo tipográfico que lo haga claramente distinguible del texto. Puede ser negrita y cursiva, puede ser negrita solo, puede ser cursiva solo. Yo en general prefiero que no se superpongan dos estilos. Me parece que si ponemos la pregunta en negrita, con eso ya la estamos distinguiendo suficientemente del otro texto. O si la ponemos en cursiva. Pero la diseñadora puede pedirme o puede ser parte de, digamos, del enfoque de la revista en sí, superponer dos estilos. ¿Es lo más correcto? No. ¿Es un error terrible? Tampoco. En la revista semanal que yo corregía, los textuales iban entrecomillados y en cursiva. Cuando yo le propuse a la editora que me parecía que no hacía falta usar los dos, me dijo, esto es una marca de la revista. Esto y forma parte de la identidad de la revista, no lo vamos a cambiar. Perfecto, no lo cambiamos. Es decir, esto tiene que ver con las cosas que uno concede. Vuelvo al tema, vuelvo a un punto, no es un error, ¿verdad? Puede ser una elección tipográfica, pero no es un error. También tenemos que definir en las entrevistas, no solo la puntuación, que sea siempre la misma. Nos puede pasar que haya, por supuesto, un periodista, pero dos entrevistados. Y ahí también yo tengo que definir cómo voy a marcar que son dos las personas que están hablando. Lo voy a señalar la primera vez voy a poner seguramente el nombre completo de cada uno de esos entrevistados y después voy a poner las iniciales, porque allí las rayas de diálogo no sirven absolutamente para nada, porque yo necesito identificar a cada uno de los entrevistados. Entonces, esto también es algo que defino. Y otra cosa que es importante definir es de qué manera voy a marcar lo que serían en las obras de teatro las acotaciones escénicas o las didascalias, que en las entrevistas son sonríe, mira hacia abajo, piensa, ¿no? Se toma unos minutos. Bueno, entre paréntesis, en redonda, con el punto, por supuesto, afuera del paréntesis. Entonces, son cosas que uno define, digamos, desde la forma cuando corrige una entrevista. Y ahora me gustaría pasar a otro tema que tiene que ver con lo paratextual en las revistas. Si bien cuando uno corrige un libro se encuentra con distintos tipos de paratextos que tienen que ver con la solapa, con la contratapa, con la tapa, por supuesto con el índice, con si hay un índice temático, puede haber un índice alfabético, con las notas al pie, es decir, los libros tienen una variedad enorme de paratextos, y las revistas también lo tienen. Y en los paratextos de las revistas juega mucho más el aspecto gráfico, ¿sí? Porque en general, cuando yo estoy corrigiendo un libro, lo que puede cambiar entre la tipografía de un texto y del paratexto es solo una cuestión de cuerpo tipográfico, es decir, las notas al pie pueden ir en un cuerpo menor, o, digamos, un paratexto puede tener otros márgenes, pero me gustaría mostrarles algunos ejemplos de páginas de revistas con distintos paratextos para que vean todo lo que nosotros tenemos que mirar cuando estamos corrigiendo una página de una revista. A ver, me gustaría mostrarles, por ejemplo, esto. Ven que lo voy a agrandar. Bueno, esta es una nota. ¿La ven bien? ¿Sí, no? ¿Se ve? Tenemos un recuadro, tenemos un copete, tenemos un título, tenemos otro recuadro acá. Dentro del texto tenemos distintos colores, ¿sí? Se eligió
una paleta de colores, de 3 colores, en este caso marrón, celeste y negro. Entonces, ¿qué tengo que mirar yo? Que la tipografía del recuadro esté siempre pareja a lo largo de la... Esto es solo una página de una nota que repite 7 de estas páginas iguales. Entonces, yo tengo que mirar que la tipografía del recuadro sea siempre la misma, que la tipografía de los recuadros más chiquitos o el fondo tenga un determinado color, que el fondo sobre el que pisa el texto del epígrafe siempre tenga el mismo color. ¿Sí? Les voy a mostrar otras páginas con distintos paratextos. Acá, por ejemplo, tenemos, miren esto, ¿no? Tengo un recuadro, tengo un epígrafe para la foto, y esto es parte de una entrevista. Entonces yo voy a tener también acá, esperen que lo subo, acá voy a tener pregunta, en este caso se usó negrita e itálica, porque ese era el estilo que se usaba en la revista, y como ven, las notas, la respuesta en redonda. Entonces yo puedo encontrarme en una misma página con 3 tipos textuales distintos. Les muestro, a ver si hay otro. Ups, esperen. No, esta la cierro. Bueno, aquí hay otra. También me encuentro con epígrafes. Aquí lo que tengo es un destacado, que no es lo mismo que un recuadro. Ahora vamos a ver la diferencia entre los distintos paratextos. Esto es un textual, es un destacado. Aquí, bueno, era una revista, como ven, donde se usaba sangría para distinguir un párrafo de otro. Acá tenemos un recuadro y acá tenemos el epígrafe de la foto. Y si ustedes se fijan, cada uno de estos textos tiene un estilo tipográfico distinto. Entonces, parece sencillo, pero yo tengo, sí, que saber que en toda la nota esto se tiene que respetar. Los distintos estilos, ¿sí? Que van a estar en toda la nota iguales. Puede pasar que, como a veces el diseño de una nota del número anterior, sobre esa misma plantilla, la diseñadora pone el texto, alguno de los textos quede en la tipografía que tenía en el número anterior. Entonces es importante que nosotros miremos que cada texto tiene su tipografía. Y acá hay una que me pareció divertido mostrarles por la cantidad de elementos que combina. Miren, acá tenemos, para divertirnos, distintos colores, distintas tipografías, ilustraciones, fotos, ¿sí? Destacados en blanco y en otra tipografía, subrayados. Quizás los textos no son de una complejidad enorme, pero lo que nos va a llevar un montón de tiempo es ver si cada si cada uno de estos textos cumple, digamos, con los requisitos, tipográficamente hablando. Bueno, ahí estoy. Bueno, distintos paratextos con los que nos podemos encontrar en las revistas. Les mostré en 2 de los ejemplos anteriores el tema de los recuadros. En todas las notas va a haber recuadros. ¿Qué es importante que miremos en ese caso particular? Que si yo voy a tener siempre una referencia dentro del texto para ir luego al recuadro. Es importante que yo coteje que si yo tengo en el texto ver recuadro, 2 puntos, comillas, y el título del recuadro, ese título sea el que está efectivamente en el recuadro y no se tomó una decisión en el medio y quedaron 2 títulos distintos. El recuadro en general es una voz distinta a la que hablan en el texto, puede ser un especialista que da su opinión sobre el tema del que trata la nota. En ese caso va a estar el nombre del autor, generalmente con un asterisco que va a remitir a una nota al pie y va a haber una mini biografía del autor del recuadro. Entonces siempre fijarnos que esté el nombre del autor, que haya una marca y que haya una remisión de una nota al pie.
es muy raro que simplemente se ponga el nombre de un autor en un recuadro, porque eso a mí no me da ninguna información de quién está dando la opinión acerca de. Siempre va a haber una referencia, y esa referencia en general está con una nota, que es un asterisco, como nota al pie. Me gustaría hablarles ahora del tema de los destacados, que también vimos en una de las notas. El destacado es un texto que se saca exactamente de la nota, es un textual, va entrecomillado y tiene que aparecer en la misma página de donde se sacó. Yo no puedo poner un destacado de un texto en una página distinta a donde aparece. El destacado siempre va en la página donde está ese texto que yo decido destacar. Supongamos que la diseñadora me dice, Ine, este destacado quedó muy grande. ¿Lo podemos cortar? ¿Lo podemos modificar? No. Yo no puedo modificar un textual. De ninguna manera lo puedo modificar. Sí puedo marcar, con paréntesis y puntos suspensivos, que hay un texto elidido, y entonces acorto ese texto porque la diseñadora necesita poner más texto, o porque la editora me dice, Inés, me quedó cortísimo el espacio, necesito poner más texto, necesito acortar los destacados. Ok, acortamos destacados. ¿Cómo? Son citas textuales. Puedo elidir una parte, pero de ninguna manera yo lo puedo parafrasear o reformular, porque lo estoy reproduciendo como un textual, y siempre va a ir en la misma página. En el caso de los estilos, vuelvo a decirles lo mismo que para lo anterior. A veces se elige un color distinto, en general van entrecomillados porque son textuales, pero la diseñadora nos puede pedir ponerlo en un color distinto, ponerlo además de entre comillas en cursiva, ponerlo en una tipografía diferente. Ahí es todo válido, digamos. Lo que yo no puedo hacer es alterar el contenido de un textual, pero desde el estilo y desde lo tipográfico, yo en una revista permito que la diseñadora juegue con eso. Otro tema que me gustaría tratar dentro de estos paratextos son los epígrafes, las fotos. La foto siempre va con un crédito, que es el fotógrafo que la sacó, que puede no ser un fotógrafo porque la foto puede estar sacada de un banco de fotos, ¿sí? Hoy en día se usan muchísimos bancos de fotos para bajar fotos, algunos son gratuitos, otros son pagos, pero siempre tiene que figurar el banco de fotos, digamos, el crédito de la foto. Consejo de amiga, si no tienen el nombre del fotógrafo, nunca pongan un nombre de fantasía, nunca. Porque yo, no me ha pasado, a Dios gracias, pero he visto más de una vez en una revista o hasta en un diario que el crédito de la foto es foto Montoto, foto Juan Pirulo, foto Pepe Zapato. ¿Por qué? Porque para ocupar ese espacio alguien dijo, pongamos un nombre de fantasía, y cuando nos dicen quién es el fotógrafo lo ponemos. No lo hagan nunca. Tampoco pongan XXXX. Eso es típico de las revistas. Cuando no se tiene un dato se ponen X. Ahora, nos puede pasar que en la vorágine del cierre se nos pase haber preguntado quién era el fotógrafo. Entonces, ¿qué hago yo? Me anoto en una nota, disléxica, anotadorcito, pongo chequear crédito de foto de la nota tal. Y no pongo nada en el crédito. Es mejor que una nota salga sin crédito a que salga Montoto, les puedo asegurar. Y de divertido no tiene nada, aunque parece, y uno se ríe igual. ¿Qué pasa con los epígrafes en las revistas? ¿Qué notas llevan epígrafes en general? Más allá de las fotos generales, en las revistas que son revistas de servicios, en las revistas que incluyen servicios dentro de su contenido, y por servicios se entiende moda, belleza y cocina, eso es lo que en una revista se llama servicios, ¿sí? Moda, belleza y cocina son servicios. Después habrá notas de vínculos, de salud, de psicología, de lo que más les divierta, columnistas, entrevistas,
Pero servicios son esos 3 ítems. ¿Qué pasa con los epígrafes de moda? La verdad que son un mundo aparte, y les cuento por qué. Cuando yo tengo una foto de moda, tengo una modelo vestida con determinadas prendas, con determinados accesorios, obviamente lo primero que me tengo que fijar es que el epígrafe concuerde exactamente con esa foto, ¿sí? Que las prendas y los accesorios que aparecen en esa modelo estén en el epígrafe. Puede pasar que esto no suceda. ¿Qué hago? Pregunto. Voy a la productora de moda y le digo, tengo esta cartera y no aparece en el epígrafe. Uy, no, perdón, nos olvidamos, ponela. Pero también puede pasar que haya una cartera en el epígrafe y que en la foto, por el encuadre que tiene la foto y porque la chica la llevaba en la mano colgando, la cartera no se vea. Y sin embargo aparece en el epígrafe. Yo ahí también tengo que preguntar, no tengo esta foto en la cartera, ¿por qué aparece en el epígrafe? Tiene que ir sí o sí porque esa casa es anunciante de la revista. Así que aunque no aparezca en la foto, yo tengo que mencionar la cartera en el epígrafe. Entonces, nunca demos por sentado nada. Lo que está en la foto tiene que estar en el epígrafe. Y si no está, y si hay una disidencia entre las dos cosas, averiguar por qué. En general, cuando yo tengo un epígrafe de moda, tengo la prenda y entre paréntesis el precio y la marca, y la casa, digamos. Y puede haber casos en los que el precio no aparezca. Eso también lo pregunto. Esto puede ser una decisión editorial, porque la prenda es muy cara y entonces se prefiere no poner el precio, porque es, en algunos casos le diría, excesivo. Y entonces la editorial prefiere no ponerlo. Pero esto es algo que también tenemos que preguntar. No es casual que un precio aparezca y otro no. Si falta un precio, averiguo por qué falta. Y esto mismo que les decía, no hay una coincidencia precisa entre la foto y el epígrafe, pregunto. Otra cosa que tenemos que ver es de qué manera nosotros vamos a elegir. Sí. Estás a 5 minutos de cerrar. No sé si recortás. Tenemos una sola pregunta igual por el momento, pero bueno. Yo quería que contaras la anécdota de la tapa, esa tan graciosa, si en algún momento. La verdad que me queda muy poquito por decir. Okay. Voy a dejar, quería hablarles un poquito del tema de las cuestiones legales que tiene que ver con que, bueno, en algunas notas pueden aparecer marcas, bueno, no dar por sentado que las marcas pueden aparecer, porque esto puede traer después un problema entre comerciales y la revista, entonces, nada, preguntar, ¿podemos poner esta marca? Sí porque es anunciante, no porque no. Me pasó una vez corrigiendo, pero esto, bueno, es algo que nos puede pasar y no necesariamente pasa, pero había un texto que era muy complicado y yo decidí tirarlo en internet, tirar parte de ese texto para ver si podía investigar un poco sobre esa temática y me encontré con que ese texto ya estaba escrito y firmado por otra persona en internet, con lo cual yo tuve que hablar con el editor y decirle, esta periodista que escribió este texto se inspiró un poco demasiado mucho en alguien que ya escribió este texto hace 2 años y es un texto firmado. O sea, el problema, o sea, yo puedo sacar material de internet claramente para escribir una nota. Lo que de ninguna manera puedo hacer es plagio. Recuerdo que en ese momento no le dieron ninguna importancia. A mí me pareció de una seriedad enorme, pero bueno, fue casualidad. O sea, yo quise investigar porque no me quedaba claro y me encontré con eso. Duden siempre de nombres propios en idiomas extranjeros que no conozcan, duden de nombres geográficos, no den por sentado que están verificados. A mí me pasó una vez en una revista, había un juez sueco, y por supuesto la grafía del nombre era imposible, y yo quise asegurarme de que era correcta, y cuando me encontré con la nota del juez sueco, era una bellísima mujer rubia de ojos celestes, porque no era un juez sino una jueza. Nada, pasó de casualidad, pero bueno, esas son esas perlitas que uno encuentra.
Para cerrar, lo que me gustaría decirles es, cuiden su trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros dejamos los textos corregidos y alguien después mete mano en esos textos, y no solo mete mano, sino que mete errores. Si yo corrijo una revista y yo aparezco en los créditos y yo pertenezco al staff y está mi nombre, yo estoy firmando ese trabajo. Esa es mi firma. Esa es mi aprobación de que ese trabajo es el trabajo como yo lo apruebo. Si alguien después decide, porque quiere cambiar un título, una bajada, un copete o lo que fuera, o un epígrafe, modificarlo, no le cuesta nada y yo estoy disponible mandarme un mail y preguntármelo. A mí me pasó más de una vez de encontrar que la revista salía con textos que yo no había corregido. La vez que lo planteé me dijeron, no te hagas problema, cuando vean los errores van a pensar que la culpa es del editor. Y yo contesté, no es una cuestión de culpas, es una cuestión de que yo estoy firmando mi trabajo. Si no, no figuro en los créditos, no me interesa, pero yo no quiero firmar un trabajo que no es el trabajo que yo entregué. Entonces cuiden eso, porque muchas veces, desde un lugar sin ninguna mala intención, digamos, se producen cambios en el trabajo que uno hace, y está bueno decir estoy disponible, es mandar un mail, un WhatsApp, ¿me aprobás esto que lo cambié? En general es una oración, pero bueno, esa oración, si después tiene un error grande y nosotros figuramos dentro del staff de la revista, uy, mira esta correctora qué floja de papeles que está. Nada, digo, cuiden su trabajo, está bueno. Nos quedamos sin tiempo, me gustaría contar cosas, Contá, sí. contá, por favor, esa anécdota muy, muy, muy graciosa de la tapa. Ah, Las dos bueno, pa- la, de la- miren, la de ¿cuál? las, la de las dos páginas. La de, Bueno, que se queden tranquilas, o sea, para que aprendamos a convivir con el error, porque somos seres humanos y más allá de todo el empeño que pongamos, los errores suceden. Tengo dos cuentos terribles. Uno fue una nota de moda que vieron 5 personas, la directora de la revista, la editora, la jefa de redacción, la productora de moda y la correctora. Nota de moda, revista famosa, si la sabía, la nota era de turbantes y el título a doble página fue Turbantes y masturbantes. Así salió. Nota de maquillaje, título gigante, qué buen polvo. Cosas que pasan, cosas que pasan. La miró una persona, no, les prometo, las miraron 10 ojos. Se fue, pasó. Entonces, aprendamos a convivir con eso. Por suerte, nada, fue hasta gracioso. Pero a mí me pasó algo que fue, termino con esto, entrevista preciosa a una referente de nuestro país en derechos humanos, Graciela Fernández Meijide, una nota preciosa, fin de cierre, era la 1 de la mañana, estábamos agotadas y veníamos cambiando el título y el copete, y cuando salió la revista, salió una gran referente de nuestro país en recursos humanos. Yo creí que me moría. Les aseguro que me dolió profundamente. Por supuesto, ella no le dio ninguna importancia. La nota era preciosa, pero papelón. Pasa, son muchas horas, los cierres son muy largos, a veces muy agotadores, y nos puede pasar. Bueno, hasta tengo acá. tengo una pregunta Dale. de Andrea. Andrea, ¿la querés hacer vos? La tengo acá escrita, la hago yo. Hacela Andrea, vos, hacela vos. bueno. Andrea dice, corrijo una revista y el problema es que en los reportajes, al corregir las marcas de oralidad que se les escapan en las desgrabaciones, se quejan de que les sacamos el sentido que ellos quisieron dar a las notas. Algo así como la espontaneidad. No comprenden que se trata de texto escrito que refleja la oralidad, pero no son textos orales.
totalmente. Las marcas de oralidad se sacan, o sea, no suman. La marca de oralidad no suma. Perdón, y voy a agregar algo con respecto a esto. Distinto es si en una entrevista hay un registro o hay un modo, perdón, hay un registro de lengua o de habla de quien es entrevistado por el lugar donde vive, su condición social o cultural o el grupo etario al que pertenece. En ese caso, si yo modifico esto, le estoy quitando identidad al personaje. Entonces, si hay un registro de habla, yo voy a respetar el registro de habla, pero esto no tiene nada que ver con la oralidad. La oralidad no suma. La oralidad no es una marca de identidad, ni le suma intención a nada. Es como creer que cuando a mí me decían, Ine, ¿puedo poner 3 signos de exclamación en el título al final? Perdón, no, tenemos un lenguaje riquísimo. Buscame las palabras que te hagan transmitir eso que querés decir con ese énfasis. Un signo al principio y uno al final, no negocio. O sea, 3 signos de exclamación al final no suman expresión. Lo que da expresión y lo que da énfasis y lo que da lo que quieran es el lenguaje, no los 3 signos al final. Ejemplos como estos, millones a lo largo de estos 30 años, millones de peleas no, de ninguna manera. Pero es lo que dice Andrea, de ninguna manera la oralidad suma. La oralidad es oralidad y nosotros trabajamos con textos escritos. Entonces, no tiene ningún sentido dejar esas marcas. Inés, sí, tengo un par de preguntas. Las acotaciones, ¿no? Sí, si el entrevistado duda, si piensa, si se encoge de hombros, si reflexiona, porque esto habla de algo que le está pasando frente a una pregunta. Eso sí suma. La acotación entre paréntesis suma, pero eso no tiene que ver con la oralidad, ¿no? Sí. Hay otra pregunta que creo que es de Carolina. Si el entrevistado comete errores al hablar, ¿se lo corrige? Y ahí tenemos el tema, digamos, si son marcas, como dije recién, por ejemplo, de algún tipo de regionales, digamos, ¿no? De algún registro de lengua regional que está aceptado y acuñado, se puede dejar, pero no se dejan errores. No se dejan errores. En la revista, otro tema es si se dejan malas palabras. O sea, hay entrevistados que pueden decir malas palabras. Y en general, lo que uno hace si recibe estos textos con las malas palabras es chequear si al editor no se le pasó, porque en general las malas palabras no se dejan en los textos. Quería preguntarle a Carolina si quería agregar algo a su pregunta. Carolina, si querés abrir tu micrófono. Acá estoy, gracias. No, perfecto, era lo que necesitaba escuchar. Muchas gracias, Inés. Hola Carolina, gracias a vos. Hay otra pregunta que no sé quién es, ahora las chicas me van a decir. ¿En las revistas hay manuales de estilo, Ine? No. No, en las revistas no hay manuales, me olvidé de contarles eso. En general, uno llega y pregunta si hay un manual de estilo. Yo siempre pregunto si hay manuales de estilo. Nunca me encontré en estos 30 años con una revista que tuviera un manual de estilo. Sí, como les digo, estas cosas de nosotros para los textuales usamos la doble marca de cursiva y comillas, o me pasó en alguna oportunidad, en esta revista hay palabras que no se usan. No se usa pasión, no se usa goce, no se usa deseo, literal. Pero, digamos, cosas de línea editorial muy puntuales. Nunca me pasó, yo en general armo mi propio manual de estilo, digamos, porque no todas las revistas, por estas cosas particulares, en las revistas de Publirevistas de La Nación, recién hace muy poquitos años, le quitaron la tilde a los demostrativos y a solo como adverbio. Les estoy hablando de un par de años. Yo trabajé mucho en las revistas de La Nación y la verdad que tenía que switchear la cabeza cada vez que estaba corrigiendo Jardín o Living o alguna de las revistas, porque me tenía que acordar
que no tenía que sacar esos acentos, esas tildes, y entonces, tenía mi cuadernito, tenía un cuadernito de cosas particulares de cada una de las revistas donde trabajaba. Manual de estilo nunca encontré, no. Una más, de Marian, es esta. En la revista que cambió de plataforma, ¿no trabaja el corrector? No. Miriam. No, lo online no se corrige, chicos, es así. Si ustedes entran a los diarios, van a ver que nada del online está corregido, siempre hay proyectos de corregir el material online de los medios gráficos de este país, pero eso no estaría sucediendo. No. Debe tener que ver con la premura, ¿no? Tiene que ver con la premura, pero también es cierto que podría implementarse algún sistema para que los diarios pudieran corregirse online. También podría implementarse alguna modalidad de trabajo, digamos, para que los textos llegaran a online con una mínima corrección. En la revista donde yo trabajé, la revista que yo les comenté que trabajé 15 años, que es una bellísima revista y súper cuidada, se decidió seguir con online sin corrección. Las periodistas son impecables, y la verdad es que sí, puede ser que haya alguna cosa para corregir, pero yo creo que no mucho. El tema de los diarios a veces realmente es muy impresionante. El nivel de error es muy impresionante. Y no pareciera que se va a destinar ningún presupuesto a eso. Bueno, de hecho, el único diario que tiene correctores aquí es La Nación, muy pocos, pero los tiene. Y claramente los demás diarios ni siquiera corrigen el papel, mucho menos van a corregir el online, ¿no? Pero sí es vergonzoso. A veces uno se encuentra con cosas que dan un poquito de vergüenza ajena. No pareciera que es un proyecto. Sí lo en un momento de implementar algún sistema para que el online saliera con una corrección. Porque ni siquiera se le pasa el corrector ortográfico, digamos, ni siquiera hay la nada misma, porque si no, hay cosas que no saldrían. Pero bueno, no quedé como corrector online, me hubiera encantado. La verdad es una revista que yo adoro, pero bueno, Tiene creo que es ponen otras reglas. Sí. Una última pregunta, porque ya Dale. estamos sobre la hora. Sí, todo bien. ¿Recibís bajada de línea con el tema del lenguaje inclusivo? 0. Bien. 0. Me alegro. 0. Julia, ¿por qué tu cara? Quiero escuchar la Julia, que pone cara de qué horror. ¿Qué horror a qué? No, qué suerte que estoy diciendo. No, me dejás más tranquila. Yo pensé que estaba luchando y cada vez estoy más sola con eso. No, count me in. Yo estoy ahí también, ¿eh? No. En ninguno de los medios donde trabajé, incluso ahora estoy trabajando para una revista de manera virtual, no, en ningún caso. Es más, en la revista donde estoy trabajando de manera virtual, las periodistas que la hacen, que son súper cuidadosas, ponían los chicos y las chicas, los enfermeros y las enfermeras, o sea, no el lenguaje inclusivo, pero sí una aproximación a esta cosa de genérico masculino. Y desde la revista le dijeron que por favor evitaran la distinción entre el femenino y el masculino. No le digo, pero bueno. Necesitamos que todos abran sus cámaras para poder sacar la foto. Ok. Y ahí hacemos el cierre y te agradecemos enormemente la pasión. Ay. No, gracias a ustedes. Bueno, oye, abran, voy a sacar la foto. Así salen todos. Va otra vez. Acá, al que está a la izquierda abajo, que no sé quién es, de remera blanca, se tiene la cabeza corta. Martín, se te corta la cabeza. Ahí. ¿Alguien más? A ver, voy a sacar a la siguiente. Esperen que voy a pasar acá a la siguiente página. Va otra más. Va una más, Dale. Dale.
Ahora paso a la próxima, paren. ¿Cómo voy a la próxima? Por acá, esperen. Ahora va la próxima, que somos un montón, chicos. Sí, bárbaro. Vamos a la próxima. Miren. Y vamos, y ahí estamos. Ahí estamos. Buenísimo. 1.000.000 de Bueno, gracias. Ine, la verdad Muchísimas que gracias. te súper felicito. Fue un placer escuchar lo súper apasionada que sos con esta profesión. Sos una genia. ¿Qué más te puedo Muy decir? felicita. No, nada de eso. Gracias por... Espero que les haya servido. Muchas gracias. Sí, claro. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. A todos.